Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Alejandro Padilla Cárdenas y junto con mi compañero Iván Cano vamos a explicarles un poco acerca del pensamiento de Edgar Morin. Somos alumnos del tercer semestre de la licenciatura de Educación Primaria del Centro Recreativo de Educación Normal Javier Rojo Gómez. Bueno, antes de empezar les daré una introducción general acerca de la educación. Bueno, la educación ha sido una preocupación constante desde que existimos nosotros como humanidad, ya que el mundo está en constante cambio y en nuestra actualidad el mundo ha tenido muchos cambios en todos los ámbitos, tanto político como social, como económico, incluso como ambiental. Y son precisamente estos cambios lo que hace que nosotros, los seres humanos, nos preocupemos por nuestro presente, pero más incluso por nuestro futuro. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que nosotros queremos tener un mundo mejor para las futuras generaciones, o sea, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y es por eso que nos preocupa tanto la educación. Por eso nos preocupa el lograr una buena educación a lo largo de nuestra vida, tener una carrera, tener un título, maestría, doctorado, etcétera, para que podamos asegurar una vida digna y con éxito y con facilidades a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los que vendrán. Eventualmente, pues ellos tendrán que tomar su propio camino y seguir el ejemplo de la educación. Eh, la educación es una actividad que ha existido desde que el hombre existe, desde la antigua Grecia más o menos. Antes había civilizaciones más antiguas que también tenían la educación. Se define como la acción de transmitir conocimientos, costumbres, tradiciones o lo que sea de una generación más avanzada a una generación nueva, la cual es inexperta en el tema. Esto puede ser de manera oral, de manera escrita o de muchas maneras. Lo importante es que este saber, este conocimiento, se transmita de generación en generación para que así la sociedad siga teniendo las mismas características, las mismas normas a través de la historia, a través de los años, de los siglos, y esas costumbres, tradiciones, historias, esa información no se pierda. Desde noviembre de 2001 y hasta la actualidad, la educación de México ha sido muy mal calificada. Esto, ¿quiénes lo han hecho? Bueno, los organismos que han firmado convenios con México, como la OCDE, el Fondo Monetario Intercultural y varios organismos que sirven para medir la educación. En el año 2001, en la prueba PISA, México ocupó el lugar número 34 de los 35 países que la presentaron, denotando así uno de los niveles más bajos de educación, de aprovechamiento y de comprensión en sus estudiantes. Esto, por obvias razones, causó mucha polémica y el país de México fue muy criticado, pero más que nada fue criticado su sistema educativo, ya que este sistema implementado en 1993 en las escuelas de educación básica, superiores y normales, pues no estaba dando resultados, estaba fallando bastante, ya que en las pruebas para medir el rendimiento académico, pues siempre salían mal los alumnos. Esto no fue solo en 2001, en 2012
la prueba se volvió a presentar y de nuevo los resultados fueron negativos para nuestro país. Esto quiere decir que hay algo mal en nuestro sistema educativo, hay algo mal en la manera en la que se enseña en nuestro país, porque los alumnos, o sea, nosotros, no estamos aprendiendo como deberíamos, no estamos teniendo el rendimiento que los alumnos de otros países tienen. Y nosotros somos muy capaces de tenerlo, pero se nos debe enseñar de la manera correcta para lograrlo. Morin nos dice que es importante que nosotros nos cuestionemos acerca de qué es conocimiento, qué entendemos nosotros por conocimiento. Cuestionarnos acerca de esta pregunta nos hará cuestionar el mismo sistema educativo, ya que muchas veces el sistema educativo mexicano ha puesto el conocimiento en el docente, que el docente sea el centro del aprendizaje y no el alumno, y debería de ser al revés. El conocimiento lo produce el propio alumno y el docente solamente es una guía. Esto es así ya que un alumno puede generar conocimiento a pesar del docente. Si un alumno tiene un docente muy malo, eso no lo va a detener. Él puede generar un autoconocimiento y ser autosuficiente, buscar información en donde él quiera y saciar esa curiosidad acerca del tema que le interesa. Entonces, si bien es importante el docente, es importante que haya una guía para el alumno que le diga los temas y que le aclare las dudas. El protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el conocimiento, es el alumno. Y es por esto importante que nosotros nos cuestionemos qué es el conocimiento. Bueno, hay muchas definiciones. Más que nada es pues la sabiduría, el arte de aprender. Y creo que la educación mexicana le ha dado una vista errónea al conocimiento y sobre todo al proceso de enseñanza-aprendizaje en todos estos años, ya que, como ya mencioné, el alumno debería ser el protagonista. Morin dice que la educación mexicana, para poder ser emancipadora del conocimiento, tiene que enfocarse en sí mismo, o sea, no voltear a ver a otros sistemas de educación dentro del planeta. Porque recordemos que con la llegada del neoliberalismo a nuestro país, la educación se quedó a un lado. Es decir, no se educaba para que los niños aprendan, se educaba para formar trabajadores de el capitalismo. Es decir, cuántas carreras, cuántos títulos universitarios existen. Sin embargo, lo único que buscan es formar a trabajadores del capitalismo. Recordemos a una etapa de la educación mexicana que fue de 1922 a 1943, en la cual participaron personajes como José Vasconcelos, Moisés Sáenz, Rafael Ramírez, quienes eran unos ilustrados que buscaban crear una pedagogía 100% y original mexicana, es decir, no enfocarse en otros países, sino que buscaba la independencia de México y buscaba evadir o de alguna forma evitar el analfabetismo e inculcar el sentimiento nacionalista. Bien, hablemos del carácter fragmentario de la cultura educativa. El sistema mexicano de educación ha establecido un horario al aprendizaje, es decir, ha dictaminado por horas durante toda la semana las materias impartidas dentro de las escuelas públicas de todo el territorio nacional.
Todo esto ha contribuido a la fragmentación de la educación, sumándole que los maestros de ahora o los maestros tradicionales han actuado de forma mediadora ante los alumnos, es decir, han fungido como los únicos ilustrados que tienen el conocimiento. Pero recordemos que el conocimiento es dinámico y no estático. El conocimiento está en constante cambio. Recordemos que Delia Lerner decía algo similar en su obra titulada Leer y escribir en la escuela. Hablaba de una fragmentación de la lengua para poder enseñarla. Esto quiere decir que se dejaba a un lado las prácticas sociales del lenguaje y se enfocaba en enseñar la decodificación de la lengua escrita y oral. Retomando lo que decía Lerner, hablamos de una fragmentación de dentro de la educación. Es decir, para poder enseñar lo que es, por ejemplo, ciencias naturales o ética o matemáticas, se tiene establecido un horario por día o por semana dentro del sistema educativo nacional, por lo cual se limita al niño a aprender o desarrollar su conocimiento de forma autónoma. O sea, que lo que se busca no es que el niño memorice conceptos, que se busca que el niño reinvente o reorganice sus ideas iniciales para poder crear nuevos conocimientos que a él le ayuden, que a él le convenzan, ¿sí? No tenemos por qué, ¿cómo se los puedo explicar? Em, Tener a un niño como un esclavo más de la educación, sino que sino que nuestro deber como maestros o docentes en formación es el ayudar al niño a desarrollar sus competencias, ayudar al niño a desarrollar sus competencias, a desarrollar su conocimiento, no para inculcarle o instruirle cosas que el maestro quiere que aprenda. Porque el niño no es una hoja en blanco a la cual le podemos escribir información. Sin embargo, el niño tiene ¿cómo se llama? La capacidad de crear sus propias ideas. Hablemos de la educación. La educación es un proceso formativo que va de lo intuitivo, del sentido común a lo racional. Es decir, utilizamos nuestras ideas innatas, como decía Vygotsky, para reorganizar y en crear nuestros propios conocimientos. Es decir, la escuela mexicana antigua, que fue de 1922 a 1943, fue una etapa en la educación mexicana en los que se buscaba lo propio de la ciencia. O sea que se separaba, no es que se separaba, sino que el objetivo de la educación era dejar al ser o al sujeto reintegrar al discurso de la ciencia y la filosofía las ideas del ser, o sea, buscar la verdad, buscar la verdad. ¿Y qué pasa ahora con la escuela mexicana? La escuela mexicana se ha dedicado a solamente en memorizar conceptos, en instruir a los niños de forma, se puede decir, militarizada o incluso dictatorial. Recordemos lo que